Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando las ventanas como si unos dedos impacientes tamborilearan sobre una mesa. Observaba las gotas deslizarse por el cristal, compitiendo entre sí, mientras mi aliento empañaba la fría superficie. Mis padres habían salido apresurados, mencionando algo sobre una urgencia en el trabajo. Prometieron regresar pronto, pero a medida que las horas se estiraban, el silencio de la casa comenzaba a pesar sobre mí como una losa invisible. No era la primera vez que me quedaba solo, pero esa noche se sentía diferente. El temporal no daba tregua. El viento rugía con furia, sacudiendo los árboles y haciendo vibrar las ventanas. La oscuridad parecía más densa, más opresiva, y cada crujido de la madera hacía que mi piel se erizara. Intenté distraerme encendiendo el televisor, pero la estática que cubría la pantalla solo acentuaba aquella atmósfera inquietante. Las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la corriente eléctrica dudara entre mantenerse viva o rendirse de una vez. De pronto un golpe en la puerta me arrancó de mis pensamientos. Sobresaltado, sentí como mi corazón se detenía por un instante. ¿Quién podría estar afuera con semejante tormenta? Vacilé, aún con el control remoto en la mano, antes de levantarme y avanzar lentamente hacia la entrada. El llamado se repitió, esta vez con mayor insistencia. Al mirar por la rendija, distinguí a una mujer en el porche. Estaba empapada, su ropa adherida al cuerpo como una segunda piel. No la reconocí de inmediato, pero enseguida recordé a la nueva vecina que se había mudado unas casas más abajo. Se había presentado hacía apenas unos días, aunque apenas habíamos intercambiado unas palabras. Y ahora, ahí estaba, en medio del aguacero, frente a mi puerta. Abrí apenas un poco, lo suficiente para ver su rostro. Tenía los ojos muy abiertos, casi desorbitados, y el cabello le caía pegado sobre la frente. Me dedicó una sonrisa que, sin embargo, no alcanzó sus ojos. «¿Estás solo?», preguntó con una voz tan baja que apenas podía oírla entre el ruido del agua. La pregunta me tomó completamente desprevenido. No supe qué responder ni por qué me lo preguntaba. Había algo en su tono, en la manera en que me observaba, que me resultó profundamente inquietante. Asentí con lentitud, sin estar seguro de por qué lo hacía. Ella ladeó ligeramente la cabeza, como si me analizara, y sin decir una palabra más, se dio media vuelta y se alejó. Permanecí inmóvil, observando cómo su figura se perdía entre la oscuridad hasta que la lluvia la devoró por completo. Cerré la puerta con rapidez y eché el cerrojo, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Aún resonaba en mi mente su pregunta. Intenté convencerme de que no había sido más que un gesto amable, una simple muestra de preocupación. Quizás solo quería asegurarse de que estuviera bien. Pero la forma en que desapareció sin mirar atrás, sin una despedida, me dejó con una sensación amarga. Volví al salón, aunque ya no pude concentrarme en el televisor. La casa había cambiado. Parecía contener la respiración como si aguardara algo. Cada tanto miraba hacia la puerta, esperando que ella regresara, que golpeara de nuevo. Pero el único sonido era el incesante golpeteo de la lluvia. Pasó una hora, quizás más, y poco a poco empecé a relajarme, convenciéndome de que todo había sido una ilusión provocada por los nervios. Hasta que lo escuché. Eran pasos, muy leves al principio, un crujido apenas perceptible sobre el techo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se hicieron más marcados, más pesados, como si alguien caminara lentamente por el piso superior. El frío recorrió mi espalda. Sabía que estaba solo.
Mis padres no regresarían hasta mucho más tarde y nadie más tenía llaves de la casa. Los pasos continuaban, avanzando de un cuarto a otro con una cadencia metódica, casi como si buscaran algo o a alguien. El pánico me invadió. Corrí hacia la puerta de entrada, decidido a salir, pero antes de alcanzar el picaporte, los ruidos cesaron. Me quedé quieto, con la mano en el pomo, el corazón desbocado. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el aire a mi alrededor. Giré lentamente la cabeza hacia la escalera. Esperaba ver una sombra, una silueta asomándose desde el pasillo superior, pero no había nada. Solo oscuridad y las sombras alargadas por la luz tenue. Tragué saliva y contra toda lógica empecé a subir. Cada peldaño sonaba como un trueno bajo mis pies. El aire era denso, cargado de tensión. Cuando llegué arriba, me detuve a escuchar. Nada. Me dirigí hacia el dormitorio de mis padres. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio. 2 hombres estaban dentro. De espaldas, vestidos con ropa oscura, los rostros ocultos por la penumbra. No los conocía. El miedo me paralizó, un escalofrío recorriéndome entero. Ellos aún no se habían percatado de mi presencia. Mi mente se disparó en 1000 direcciones, intentando comprender qué estaba ocurriendo, pero el instinto me gritó que debía huir. Di media vuelta y bajé las escaleras corriendo, los escalones retumbando bajo mis pies. Escuché entonces los suyos, rápidos, potentes, siguiéndome. No miré atrás, solo pensaba en salir. Llegué a la puerta principal y forcejé con el cerrojo, mis manos temblando tanto que apenas podía girar la llave. Finalmente la puerta cedió. La lluvia me golpeó el rostro como un muro helado. Seguí corriendo sin detenerme, sin mirar atrás, hasta estar a mitad de la calle. Saqué el teléfono con dedos entumecidos y marqué a la policía. Mi voz salía entrecortada, confusa, mientras trataba de explicar lo sucedido. Cuando los agentes llegaron, los hombres ya no estaban. La casa seguía tal como la había dejado, pero los policías encontraron señales de un allanamiento en el piso superior. Cajones abiertos, objetos desordenados, todo revuelto. No había rastro de los intrusos, ni una pista sobre quiénes eran o qué buscaban. Mientras observaba a los oficiales revisar el lugar, una sensación me oprimía el pecho. La certeza de que aquello no había terminado, que en cualquier momento podrían volver, o peor aún, que nunca se habían ido. Historia 2. Siempre he creído que los cementerios son lugares de paz, sitios donde pronunciamos nuestras despedidas finales, donde los muertos encuentran descanso y los vivos pueden reflexionar sobre las vidas que se han apagado. Durante años visité la tumba de mi difunta esposa, Elisa, cada domingo. Era un ritual, una manera de sentirme cerca de ella, aun cuando ya no pertenecía a este mundo. Pero hubo una visita, una en particular, que me marcó para siempre. Algo ocurrió ese día que aún me persigue. Llegué al cementerio una tarde gris. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y el sol se ocultaba tras ellas, sin fuerza alguna para asomar. El viento era inusualmente frío para la época del año. Se colaba por mi chaqueta y me helaba hasta los huesos. Aparqué el coche en la entrada y avancé por el camino habitual que llevaba hasta la tumba de Elisa. El sonido de la grava crujiendo bajo mis pasos era lo único que rompía el silencio absoluto. Al acercarme noté algo extraño. Un hombre se encontraba a unas filas de distancia, lo bastante cerca para distinguir su silueta, pero demasiado lejos como para ver sus rasgos con claridad. Nunca lo había visto antes, y su presencia me produjo una inquietud inmediata. No era raro encontrar visitantes en el cementerio, pero había algo en él que no encajaba. No miraba ninguna tumba en particular, solo estaba ahí, de pie, mirando en mi dirección. Intenté restarle importancia y me concentré en la lápida de Elisa. Me arrodillé, aparté algunas hojas caídas y comencé a hablarle, como hacía siempre. Le conté cómo había ido mi semana,
cómo estaban los niños y cuánto la echaba de menos. Pero aquel hombre seguía ahí, inmóvil, al borde de mi visión. Trataba de ignorarlo, aunque era imposible. Su presencia se sentía intrusiva, ajena, como si aquel lugar no le perteneciera. Al cabo de un rato me incorporé, dispuesto a marcharme. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre estaba más cerca, mucho más cerca. Había avanzado sin que yo escuchara un solo paso. El corazón empezó a latirme con fuerza mientras él se acercaba lentamente, con movimientos deliberados. Llevaba ropa vieja, desgastada y sucia. En sus ojos brillaba algo que no supe identificar. Desesperación, rabia tal vez. ¿Tienes dinero?, preguntó con una voz ronca, áspera. No sonó como una petición, sino como una orden. La manera en que lo dijo me heló la sangre. No había cortesía en su tono, solo una dureza fría, amenazante. No tengo efectivo encima, le respondí, intentando mantener la voz firme. Era cierto, nunca llevaba dinero cuando iba al cementerio. Nunca lo había necesitado. Pero él no pareció creerme. Dio otro paso adelante, sus ojos se entrecerraron. No me mientas, escupió con rabia. Todos tienen algo. Dámelo. Negué con la cabeza, más por reflejo que por valentía. No tengo nada para ti, dije un poco más firme esta vez. El hombre se acercó aún más, bloqueando el camino hacia mi coche. Podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que sus puños se apretaban una y otra vez. No era solo alguien buscando dinero, era alguien peligroso. El aire pareció volverse más denso, sofocante. El cementerio, que siempre había sido un refugio de calma para mí, ahora se sentía hostil, amenazante. Miré a mi alrededor con desesperación, esperando ver a alguien más, cualquier persona. Pero no había nadie, solo él y yo entre las tumbas. Dame lo que tengas, repitió, esta vez con un tono más alto, casi gritando. Su respiración era pesada, irregular, y su mirada, esa mirada estaba cargada de locura. Mi mente buscaba una salida, pero sabía que no podía enfrentarlo. Era más joven, más fuerte, y estaba desesperado. Me voy, alcancé a decir, intentando sonar sereno, aunque mi voz temblaba. Me moví hacia un lado, intentando rodearlo, pero él imitó mi movimiento, bloqueándome otra vez. El cementerio parecía cerrarse sobre nosotros. Las lápidas se erguían como testigos mudos del peligro. Te lo advierto, gruñó con voz baja, amenazante. Avanzó otro paso y pude ver en sus ojos un destello de demencia pura. Era la mirada de alguien que estaba dispuesto a hacer daño. El terror me invadió por completo. Sabía que no iba a dejarme ir sin obtener algo, pero yo no tenía nada que ofrecerle. Esa impotencia me devolvió un miedo que no sentía desde el día en que perdí a Elisa. Sin pensarlo, e impulsado únicamente por el instinto, eché a correr. Mis piernas se movieron antes de que mi mente reaccionara. La necesidad de sobrevivir superó todo lo demás. Escuché que gritaba algo detrás de mí, pero no me detuve a escuchar. Corrí por el sendero de grava, el sonido de mis pasos resonando en mis oídos. El viento me azotaba el rostro y el cielo, gris y pesado, parecía oscurecerse aún más, como si el mundo entero se cerrara sobre mí. Llegué al coche jadeando, las manos temblorosas, tratando de sacar las llaves. Me costó horrores abrir la puerta, pero finalmente lo logré. Me lancé dentro, cerré los seguros y encendí el motor con un movimiento torpe y desesperado. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había aparecido. Solo quedaba en mi mente el recuerdo de sus ojos desquiciados y su voz amenazante. Con el corazón desbocado, conduje directo a la comisaría. El miedo seguía amenazándome mientras relataba lo ocurrido. El hombre en el cementerio, sus exigencias, cómo me había acorralado, cómo apenas había logrado escapar. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron investigar.
pero en sus miradas noté incredulidad. Quizá pensaban que se trataba de un vagabundo pidiendo dinero, nada más. Pasaron algunos días antes de que recibiera una llamada de la policía. Habían encontrado al hombre, pero no estaba vivo. Lo hallaron en el cementerio, bajo una lápida rota. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, los ojos abiertos, fijos en la nada. No había señales de cómo había muerto ni explicación alguna de cómo había terminado allí, bajo aquella tumba. Era como si la tierra misma lo hubiera devorado. Los agentes me preguntaron si sabía algo más, si había visto a alguien más ese día, pero no. Solo estábamos él y yo, solo nosotros. Y los muertos. Aún visito la tumba de Elisa, pero ya solo voy cuando el sol está alto y el mundo parece más seguro. Sin embargo, cada vez que camino por aquel sendero, no puedo evitar sentir que alguien me observa, como si algo se ocultara entre las sombras de las lápidas. Y a veces, por las noches, sueño con unos ojos enloquecidos y escucho una voz áspera que me exige algo que nunca podré darle. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para recibir las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Habíamos decidido ir de campamento, muy adentro del bosque, lejos de los senderos concurridos y del ruido constante de la ciudad. El fin de semana prometía cielos despejados y la idea de estar rodeados por la naturaleza, con nada más que el susurro de las hojas y el canto de los pájaros, nos parecía la escapada perfecta. Mi amigo Jake y yo llevábamos meses planeando aquel viaje, escogiendo cuidadosamente un sitio apartado, tan lejos de la civilización como fuera posible, donde pudiéramos desconectarnos por completo del mundo. Llegamos al inicio del sendero temprano por la mañana, justo cuando el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el bosque de un brillo dorado. El aire estaba fresco, impregnado del olor a tierra húmeda y pino. Nos colgamos las mochilas pesadas con provisiones y comenzamos la caminata. El sendero era angosto, serpenteando entre árboles gigantes cuyos brazos se entrelazaban sobre nosotros, formando una bóveda natural que filtraba la luz del sol en destellos irregulares sobre el suelo. A medida que avanzábamos, los sonidos del exterior desaparecían. Solo se oía el crujido de las hojas bajo nuestras botas y, de vez en cuando, el llamado de alguna ave lejana. Cuanto más profundo nos adentrábamos, más denso se volvía el bosque. Los árboles parecían más antiguos, sus troncos gruesos y su corteza áspera, cubiertos de musgo y tiempo. Después de varias horas de caminata, encontramos un claro que parecía ideal para acampar. Una pequeña extensión abierta, rodeada por espesos árboles y con un suave colchón de musgo bajo los pies. El sitio se sentía oculto, casi secreto, como si nadie más hubiera estado allí antes. Levantamos la tienda, recogimos leña y encendimos una fogata. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, el bosque se transformó. El canto de los pájaros se dio paso al coro de los grillos, su ritmo acompasado mezclándose con el chisporroteo del fuego. Las llamas danzaban, proyectando sombras largas y ondulantes sobre los troncos. El calor resultaba reconfortante frente al aire fresco de la noche. Cenamos conversando de banalidades, disfrutando la calma y el simple placer de estar lejos de todo. El cielo se oscureció por completo, revelando un manto de estrellas que se extendía sin fin sobre nosotros. Decidimos acostarnos temprano, cansados después de la larga caminata, esperando un sueño profundo. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté en mitad de la noche. La fogata se había reducido a brasas anaranjadas y el bosque estaba inquietantemente silencioso. Permanecí inmóvil unos segundos, tratando de entender qué me había despertado. Entonces lo oí, un leve crujido, como si algo se moviera sobre el suelo cubierto de hojas, justo afuera de la tienda.
Me incorporé lentamente, el corazón acelerándose. Jake seguía dormido a mi lado, respirando con calma. El sonido volvió más cerca. Escuché atentamente, intentando identificarlo. Un animal, quizás un ciervo o un zorro. Pero había algo extraño, un ritmo irregular, una intención que me puso la piel de gallina. Con extremo cuidado, abrí un poco la cremallera de la tienda y asomé la cabeza. El bosque era un mar de sombras, los árboles erguidos como guardianes silenciosos. Recorrí con la mirada el claro, buscando cualquier movimiento, pero no vi nada fuera de lugar. Las brasas emitían un resplandor débil, apenas suficiente para delinear los contornos del campamento. Todo parecía en calma. Suspiré aliviado y comencé a cerrar la abertura cuando algo llamó mi atención. Justo más allá del borde del claro, donde la oscuridad del bosque era más densa, había huellas, claramente marcadas en la tierra húmeda, dirigidas hacia nuestra tienda. El aliento se me detuvo. Eran demasiado grandes para pertenecer a un animal y demasiado frescas para haber estado allí antes. Las observé, tratando de darles sentido. ¿Quién podía haberlas dejado? No habíamos visto a nadie en todo el día y estábamos a kilómetros del pueblo más cercano. Una sensación helada recorrió mi espalda. La idea de que alguien o algo nos hubiera estado observando en la oscuridad me provocó un miedo sordo. Desperté a Jake, murmurando su nombre. Gruñó adormecido, pero al ver mi expresión se incorporó enseguida, alerta. Le señalé las huellas. Su semblante cambió de inmediato, del desconcierto al pánico. Nos quedamos en silencio, escuchando. Cualquier sonido, cualquier señal de que no estábamos solos. Y entonces lo oímos. Un cántico. Al principio era lejano, casi imperceptible, un murmullo rítmico, como una voz arrastrada por el viento. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inquietante. Una letanía monótona que parecía impregnar el aire. El cántico se hizo más fuerte, más nítido, aunque seguíamos sin entender lo que decía. Venía desde la dirección de las huellas, desde el bosque oscuro más allá del claro. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza y un sudor frío comenzó a correrme por la piel. Jake me miró y en sus ojos reconocí el mismo terror que sentía yo. Ninguno se atrevía a hablar. El canto seguía acercándose, más intenso, más perturbador, y con él llegó una sensación de amenaza tangible, un peso en el aire que nos oprimía el pecho. Entonces lo vimos. Una figura emergió de entre las sombras y dio un paso hacia la tenue luz de las brasas. Era un hombre alto y delgado, casi cadavérico. Su ropa estaba sucia, hecha jirones, colgando de su cuerpo como trapos viejos. El cabello largo y enmarañado le cubría gran parte del rostro, pero sus ojos, lo poco que pude distinguir de ellos bastó para helarme la sangre. Estaban vacíos, huecos, sin un destello de humanidad. Se balanceaba ligeramente mientras murmuraba aquel cántico lúgubre. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras, si es que lo eran, parecían vibrar en el aire, cargando el claro con una energía antinatural. Jake y yo no podíamos movernos. Permanecimos petrificados, sin poder apartar la vista. Durante lo que pareció una eternidad, el hombre simplemente estuvo ahí, murmurando para sí mismo, con los ojos perdidos. De pronto, sin aviso alguno, se lanzó hacia nosotros. Sus brazos extendidos, su cántico convirtiéndose en un grito gutural que desgarró el silencio. Retrocedimos desesperados, tropezando uno con el otro. Jake agarró una rama del fuego y la blandió como un arma. Las brasas se avivaron, chispeando cuando la movió frente a aquel ser. El hombre retrocedió, soltando un gruñido bajo. Por un momento pareció dudar. En sus ojos vacíos parpadeó algo incomprensible. Luego, con un último susurro cargado de horror, se volvió y desapareció entre los árboles, tragado por la oscuridad tan rápido como había aparecido.
No esperamos a comprobar si regresaría. Tomamos lo que pudimos cargar y salimos corriendo. El bosque nos azotaba el rostro con ramas y espinas, mientras el eco de aquel canto se desvanecía tras nosotros. Cuando por fin alcanzamos el inicio del sendero, exhaustos y temblando, caímos al suelo jadeando. Solo cuando el sol comenzó a asomar sentimos que estábamos a salvo. Más tarde, ya a salvo, dimos aviso a las autoridades. Su reacción fue extrañamente tranquila. Nos dijeron que sabían de él, un hombre que llevaba años viviendo entre aquellos árboles, practicando extraños rituales, acosando a quienes se internaban demasiado en su territorio. Nunca regresamos a aquel bosque, y aunque los años han pasado, el recuerdo de esa noche aún me hiela el alma. A veces, al cerrar los ojos, puedo ver su figura entre las sombras y escuchar muy lejos aquel cántico que todavía resuena en mis pesadillas. Historia 4. La tormenta rugía con furia aquella noche mientras conducía de regreso a casa tras mi turno nocturno. Los limpiaparabrisas luchaban en vano contra la lluvia incesante, apenas logrando abrir surcos efímeros entre las cortinas de agua que golpeaban el cristal. Los faros del coche atravesaban la oscuridad, revelando el tramo solitario de carretera que se extendía frente a mí. Era una de esas noches en las que uno se siente completamente solo, con el mundo reducido al sonido del motor y al repiqueteo constante de la lluvia. Estaba agotado. Mi jornada había sido larga, y lo único que deseaba era llegar a casa, darme una ducha caliente y desplomarme en la cama. El camino serpenteaba por el campo, flanqueado por árboles altos que se inclinaban bajo la fuerza del viento. A veces un relámpago iluminaba el cielo por un instante, mostrando la silueta del paisaje antes de sumirlo nuevamente en la oscuridad más profunda. Fue al tomar una curva cuando lo vi, una figura en el borde de la carretera. Un hombre empapado hasta los huesos, con el pulgar extendido pidiendo aventón. Parecía desesperado, el agua escurriendo por su rostro, la ropa pegada al cuerpo. Reduje la velocidad, el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que no era prudente recoger a desconocidos en medio de la noche, y menos durante una tormenta, pero había algo en su postura, en la forma en que temblaba bajo la lluvia, que despertó mi compasión. Dudé. Mi pie se quedó suspendido sobre el freno. Dejarlo allí, solo, bajo aquel diluvio, se sentía cruel. Pero permitir que un extraño subiera al coche también me provocaba una inquietud difícil de explicar. Durante unos segundos consideré seguir de largo, pero entonces imaginé cómo me sentiría si estuviera en su lugar, empapado, helado y atrapado en medio de la nada. Suspiré y finalmente me detuve, las ruedas crujiendo sobre la grava mojada. El hombre se acercó lentamente. Su rostro estaba oculto por las sombras. Me incliné para destrabar la puerta del copiloto, notando cómo me temblaban ligeramente las manos. «Gracias», murmuró mientras subía sacudiendo el agua de su ropa. «No hay problema», respondí, forzando una sonrisa. «¿Hacia dónde vas?» «Un poco más adelante, hasta la gasolinera. Puedes dejarme ahí», contestó con una voz baja, casi un susurro. Asentí y retomé la marcha, aferrándome al volante con fuerza. El hombre permaneció en silencio, mirando fijo hacia el frente. Su sola presencia resultaba incómoda, aunque no sabía exactamente por qué. El coche se sentía más pequeño con él dentro, el aire más denso, casi opresivo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, y cualquier intento de conversación quedaba ahogado por su ruido. Lo observé de reojo. Era alto, con el cabello oscuro pegado a la frente. Sus ropas eran sencillas, nada fuera de lo común, pero algo en su aspecto me descolocaba. Su piel era pálida, los ojos oscuros e impenetrables. Pasaron los minutos en un silencio absoluto, interrumpido solo por el vaivén rítmico de los limpiaparabrisas. Mi inquietud crecía a cada segundo. Podía sentir su mirada, aunque nunca giró la cabeza hacia mí.
Era como si me analizara, esperando el momento adecuado para hacer algo. La sensación de peligro me erizó la piel. Clavé la vista en la carretera, negándome a mirarlo directamente. Finalmente, entre la cortina de lluvia, apareció el cartel luminoso de la gasolinera. Las luces de neón parpadeaban a través del aguacero y una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. Jamás me había alegrado tanto de ver un lugar tan desolado. Aquí es, dijo el hombre rompiendo el silencio por primera vez en todo el trayecto. Asentí y aparqué junto a la entrada. Él abrió la puerta y salió bajo la lluvia sin decir una palabra más. Cuando cerró, sentí como una pesada tensión abandonaba el coche. Estaba solo de nuevo, y el aire pareció volverse más liviano. Respiré hondo y coloqué la marcha para irme, pero algo me llamó la atención. Sobre el asiento del acompañante había un pequeño papel arrugado, húmedo. No lo había visto antes. Era imposible no notarlo ahora, empapado y pegado a la tela. La curiosidad pudo más que el miedo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desplegué con cuidado. La tinta estaba corrida por la humedad, pero el mensaje era claro. Revisa el asiento trasero. El aire me abandonó de golpe. Sentí como el corazón me martillaba el pecho mientras, con movimientos lentos, giraba la cabeza hacia atrás. El interior del coche estaba oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor del cartel de la gasolinera filtrándose por el parabrisas. Mis ojos se esforzaban por acostumbrarse, buscando formas, sombras, cualquier cosa. El asiento trasero parecía vacío, pero la penumbra era tan espesa que no podía estar seguro. Volví la vista al frente, el pulso desbocado. Había sido una broma enferma. Había alguien más allí cuando lo recogí. La idea me hizo estremecer. Rápidamente bajé los seguros, mis dedos torpes resbalando sobre los botones. El sonido del bloqueo resonó más fuerte de lo que debería. La lluvia seguía cayendo con furia afuera, los relámpagos iluminando fugazmente el estacionamiento. Las luces de neón de la gasolinera parpadeaban, lanzando destellos rojos y azules que se reflejaban sobre el capó. Quería irme, apretar el acelerador y dejar ese lugar atrás, pero algo no me lo permitía. Una sensación viscosa, casi palpable, de que no estaba solo. Volví a mirar la nota, mis manos sudorosas aferrándola con fuerza. El hombre me había parecido extraño, sí, pero no peligroso, al menos al principio. Entonces, ¿por qué esa advertencia? ¿Y por qué sentía con cada segundo que pasaba que algo me observaba desde la oscuridad? Tragué saliva, tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio, del estrés, de las horas sin dormir. Pero, en lo más profundo, sabía que no era solo mi imaginación. Algo no estaba bien desde el momento en que detuve el coche para recogerlo. Dejé caer la nota sobre el asiento y puse el auto en marcha. Necesitaba alejarme, cuanto antes. Mientras me incorporaba a la carretera, la tormenta arreció de nuevo. El agua caía con tanta fuerza que el parabrisas parecía un muro líquido. Aceleré, con el corazón golpeando en mi garganta. Cada pocos segundos miraba el espejo retrovisor. Nada, solo la negrura infinita de la carretera. Pero la sensación persistía, la certeza muda de que no viajaba solo. El camino se estiraba frente a mí, vacío, interminable, mientras la lluvia lo devoraba todo. Y aún así, en lo más profundo de mi mente, las palabras del papel seguían resonando. Revisa el asiento trasero. Apreté el acelerador, intentando dejar atrás el miedo, la tormenta y aquella advertencia que parecía perseguirme incluso ahora. Pero mientras avanzaba entre el rugido del viento y el tambor de la lluvia, supe sin necesidad de mirar atrás que la oscuridad no se había quedado en la gasolinera. Historia 5. He sido conductor de camión durante más de 10 años, pasando la mayor parte de mi vida en la carretera. El asfalto se convirtió en mi segundo hogar, los caminos interminables,
El zumbido constante del motor y el ritmo monótono de las ruedas girando bajo mí eran mis compañeros más fieles. Pero aquella noche fue distinta, una que jamás olvidaré. Era tarde, quizás cerca de las 2 de la madrugada. Conducía por un tramo remoto, una de esas rutas solitarias donde el horizonte se funde con la oscuridad. El cielo estaba completamente negro, sin luna, y de vez en cuando el destello de los faros de algún vehículo que pasaba en dirección contraria rompía por un instante la negrura absoluta. El camino, vacío como de costumbre a esa hora, parecía interminable. Mis párpados pesaban y el paisaje, siempre igual, no ayudaba a mantenerme despierto. Llevaba conduciendo durante horas y ansiaba llegar al siguiente paradero, que aún quedaba a unos 50 kilómetros. Fue al doblar una curva cuando mis luces frontales captaron algo a la distancia. Al principio pensé que se trataba de un animal, pero a medida que me acercaba, comprendí que era una persona. Un hombre solo, de pie junto a la carretera, envuelto en la oscuridad. Llevaba un abrigo largo y oscuro, demasiado grueso para una noche de verano tan cálida. La cabeza inclinada hacia el suelo, el cabello húmedo cayéndole sobre el rostro. Había algo extraño en él. No sabría decir qué, pero lo sentí en el estómago, una punzada de inquietud. Intenté restarle importancia. Como camionero había visto de todo en la ruta. Personas perdidas, viajeros nocturnos, incluso tipos que parecían salidos de una pesadilla. Quizás era solo un autoestopista. Reduje la velocidad, no porque tuviera intención de recogerlo, sino por pura curiosidad. Nadie debería estar en ese lugar a esa hora, tan lejos de cualquier pueblo. El camión se detuvo a unos pocos metros de él. Por un instante pensé en acelerar y seguir mi camino, pero algo, no sabría decir qué, me hizo dudar. El hombre no se movió. Permaneció inmóvil, como si no hubiera notado mi presencia. Toqué la bocina, un sonido fuerte y breve. Entonces levantó la cabeza y vi su rostro. El aire se me atascó en la garganta. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y los ojos abiertos de par en par, vacíos, sin vida, como pozos oscuros que no reflejaban nada. Había en ellos algo tan antinatural que mi instinto gritó que debía irme, huir lo más rápido posible, pero él se movió. Lentamente, levantó la mano y señaló hacia el camino, como pidiendo que lo llevara. Mi pie tembló sobre el pedal del acelerador. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, que siguiera adelante. Y sin embargo, algo en su mirada me detuvo. No era una amenaza, era una súplica, como si rogara por ayuda. Antes de darme cuenta, ya había abierto la puerta del acompañante. No sé por qué lo hice. El hombre subió sin pronunciar palabra, sus movimientos lentos y deliberados. La puerta se cerró con un clic suave y de inmediato el interior del camión pareció encogerse. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Intenté iniciar una conversación, pero él permaneció callado, mirando al frente. Su presencia me erizaba la piel. Podía sentir como un sudor frío me recorría la espalda. La carretera se extendía silenciosa y el único sonido era el murmullo del motor. De reojo observé sus manos. Las tenía entrelazadas sobre el regazo y noté que estaban sucias, cubiertas de algo oscuro. Tierra o sangre seca. No podía distinguirlo en la penumbra. El corazón me golpeaba con fuerza dentro del pecho. La tensión crecía con cada kilómetro y la oscuridad alrededor parecía tragarse incluso la luz de los faros. No había movimiento ni palabras. Solo un silencio opresivo que me hacía sentir atrapado dentro de mi propio vehículo. No sabía quién era aquel hombre. No sabía si necesitaba ayuda o si el que estaba en peligro era yo. El tiempo parecía haberse detenido. El hombre seguía inmóvil, los ojos fijos en la carretera, aunque no tenía la certeza de que realmente estuviera viendo algo. No aguanté más el silencio. Tenía que decir algo, cualquier cosa. ¿A dónde se dirige?
Pregunté con la voz temblorosa. Nada. Repetí la pregunta, más fuerte esta vez. Tampoco respondió. Era como si no me oyera, o como si no quisiera hacerlo. Y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Eran oscuros, sin fondo, como agujeros que absorbían la luz. Jamás había visto una mirada tan vacía, tan carente de humanidad, y ojalá no vuelva a verla nunca. Entonces sonrió, una mueca retorcida, antinatural, que me heló la sangre. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. No sabía qué era aquel ser, pero comprendí que debía alejarme de él. Pisé el acelerador. El motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante, pero la sonrisa del hombre no se borró. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento caliente en mi piel. Su mirada seguía fija, perforándome. A lo lejos, las luces del área de descanso comenzaron a brillar entre la oscuridad. Me aferré a esa visión como a una salvación. Solo necesitaba llegar allí. Si lograba alcanzar ese lugar iluminado, estaría a salvo. Pero el camino parecía interminable. Por más que avanzaba, las luces no se acercaban. El tiempo se estiraba como un hilo tenso. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, el paradero apareció a pocos metros. El alivio me inundó, pero duró apenas un segundo. El hombre seguía allí, inmóvil, su presencia volviéndose más pesada, más asfixiante. Cuando estacioné, pisé el freno con fuerza y puse el camión en punto muerto. Entonces él giró la cabeza hacia mí una última vez. La sonrisa había desaparecido. Solo quedaba esa expresión vacía, inhumana. Yo no podía moverme, ni hablar. Estaba paralizado por el miedo. Sin decir palabra, abrió la puerta y descendió. No miró atrás. Caminó hacia la oscuridad, hasta que su figura se desvaneció entre las sombras. Me quedé mirando la puerta abierta, con el corazón desbocado, las manos aún crispadas en el volante. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera convencerme de que se había ido. Pero incluso ahora, después de tantos años y miles de kilómetros recorridos, cada vez que conduzco solo por la noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, porque en lo más profundo de mí sé que él sigue ahí afuera, esperando su próximo viaje. Historia 6. Era un viernes por la noche y esperaba disfrutar de una velada tranquila en casa. Acababa de cenar y me acomodaba en el sofá con un libro entre las manos. El silencio llenaba las habitaciones, interrumpido solo por el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo, un sonido al que ya me había acostumbrado hacía tiempo. La casa era antigua y las casas viejas siempre tienen sus propios ruidos. Pasé la página y, al alzar la vista por un momento, noté algo fuera de lugar. El jarrón sobre la mesa de centro estaba ligeramente desplazado. Juraría que lo había dejado perfectamente centrado esa misma tarde. Sonreí para mis adentros, negando con la cabeza. Quizás me estaba volviendo demasiado meticuloso. Lo ajusté con cuidado y volví a concentrarme en la lectura. Pero la incomodidad no se fue. Cada tanto levantaba la mirada con la sensación de que algo no estaba bien. Tal vez era solo mi imaginación, me dije. Había estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, y no sería raro que esa tensión se colara en mis pensamientos. Aún así, aquella noche la casa se sentía diferente, como si algo invisible me observara. Pasó una hora antes de que decidiera levantarme para buscar un bocadillo en la cocina, pero al entrar me detuve en seco. El cajón donde guardaba los cubiertos estaba abierto, solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. Y yo estaba completamente seguro de haberlo cerrado. Tragué saliva y lo empujé suavemente hasta que encajó. Mis manos temblaban. Intenté convencerme de que había sido una corriente de aire o que quizá no lo había cerrado bien. Sacudí la cabeza, restándole importancia.
y regresé a la sala, pero ya no podía relajarme. Mis ojos recorrían la habitación una y otra vez, buscando algo más fuera de lugar. Otra hora transcurrió. Estaba en el baño, cepillándome los dientes, cuando lo noté. La toalla de manos estaba en el suelo. Yo la había dejado doblada perfectamente en el toallero. La miré fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba perdiendo la cabeza. Los pequeños detalles siguieron acumulándose a lo largo de la noche. Mis llaves que había dejado sobre la encimera de la cocina aparecieron sobre la mesita del pasillo. Un portarretratos del estante estaba torcido. Mis zapatos movidos apenas unos centímetros de su lugar. Ya no era casualidad. Algo estaba ocurriendo. Mi respiración se volvió rápida, entrecortada. Sabía que no estaba imaginando esas cosas. Necesitaba pruebas. Tenía una pequeña cámara de seguridad que solía usar para vigilar a mi perro cuando no estaba en casa. La instalé en la sala, apuntando hacia el centro, justo donde se habían producido la mayoría de los incidentes. La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a pesarme, pero el miedo no me dejaba cerrar los ojos. La idea de dormir sabiendo que algo o alguien podía estar dentro de la casa me aterraba. Aún así, el cuerpo no podía más, y finalmente me obligué a acostarme, dejando la cámara grabando. Mientras yacía en la cama, la casa parecía contener la respiración. Cada crujido del suelo, cada gemido de la madera vieja me hacía tensar los músculos. Intenté convencerme de que todo era paranoia, de que nada malo estaba ocurriendo. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho cuando por fin me quedé dormido, aunque fue un sueño ligero y agitado. Al despertar a la mañana siguiente, me sentía exhausto, como si no hubiera descansado en absoluto. Mi primer pensamiento fue revisar la grabación. Corrí a la sala, el corazón acelerado, y tomé el teléfono con manos temblorosas. Abrí el archivo y comencé a ver el video. Las primeras horas no mostraban nada extraño. Solo yo moviéndome por la casa, ajustando cosas, leyendo. Pero entonces, poco después de que me fui a dormir, la cámara registró algo. Una sombra cruzó el marco, una figura humana, un hombre, delgado, encorvado, emergiendo desde el pasillo con pasos silenciosos. Sus ojos se movían rápido, escaneando la habitación, como si comprobara que todo estuviera despejado. Se desplazaba con una calma aterradora, como si conociera cada rincón de la casa. Sentí el estómago encogerse. En la grabación, el hombre se acercó lentamente al sofá y se detuvo justo detrás, el lugar donde yo había estado sentado horas antes. Permaneció allí de pie, quieto, observando el espacio vacío, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. Y entonces miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, vacíos. El teléfono se me resbaló de las manos. Mi respiración se volvió un jadeo. Ese hombre había estado en mi casa. Había caminado entre mis cosas, movido mis objetos, mientras yo dormía abajo. Con las manos temblorosas, recogí el teléfono del suelo y volví a reproducir el video. Tenía que verlo todo. Después de permanecer unos minutos en la sala, el intruso giró y se perdió de nuevo en el pasillo. Pero antes de desaparecer, alzó la vista, hacia arriba, hacia el techo. Un frío helado me recorrió el cuerpo. El significado era claro. Venía del ático. Apenas podía sostener el teléfono cuando marqué el número de emergencias. Traté de mantener la voz firme mientras explicaba lo sucedido. La espera se hizo eterna, pero al fin llegaron los agentes. 2 policías subieron al ático mientras yo me quedaba en la entrada, incapaz de moverme. Escuché sus pasos, el crujir de la madera, y luego una voz que gritó: «Lo tenemos». Había estado allí, viviendo sobre mi cabeza. Cuando lo bajaron, iba encorvado, sucio, con la mirada perdida. Era un hombre sin hogar, dijeron, que probablemente había estado ocultándose en la casa durante semanas.
tal vez meses. Lo esposaron y lo sacaron mientras me observaba con una expresión extraña, casi triste. Pero yo solo sentía alivio, un alivio profundo, desesperado, al saber que por fin se iba. Esa noche no pude quedarme allí. Fui a casa de un amigo, pero la grabación no dejaba de repetirse en mi mente. Su figura detrás del sofá, sus ojos fijos en la cámara, la manera en que me había observado, tan cerca, sin que yo lo supiera. Nunca volví a poner un pie en aquella casa. Historia 7. Mi nombre es Kevin y solía trabajar el turno nocturno en una pequeña oficina del centro. No era un mal trabajo, tranquilo, sencillo. Mi labor consistía en organizar archivos, actualizar reportes y dejar todo listo para el equipo de la mañana. Casi siempre estaba solo en el edificio, pero eso no me molestaba. Disfrutaba del silencio y de la paz que traían esas horas. Sin embargo, una noche lo cambió todo. Era un miércoles cualquiera. Estaba sentado en mi escritorio, la luz blanca del portátil reflejándose en mi rostro. La oficina estaba tenuemente iluminada. Solo la lámpara de mi mesa y el brillo del monitor rompían la oscuridad. El suave zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio y, por costumbre, ya ni lo notaba. Era una noche como tantas otras, largas, solitarias, extendiéndose hasta el amanecer. Pero alrededor de la medianoche, algo comenzó a sentirse extraño. Al principio pensé que era simple cansancio. Tenía los ojos pesados. La cabeza me dolía tras tantas horas mirando la pantalla. Pero entonces lo vi, en el reflejo del monitor. Primero creí que solo era mi propio rostro, iluminado por la luz azul del computador. Hasta que noté algo más. Una sombra, vaga, difusa, como la silueta de alguien de pie detrás de mí. Parpadeé varias veces, convencido de que era mi imaginación. Pero la figura seguía allí. Me giré de golpe, esperando ver a algún compañero que tal vez hubiera llegado tarde. El corazón me dio un vuelco. No había nadie. La oficina estaba vacía, igual que siempre a esa hora. Traté de calmarme. Seguramente era un reflejo, una ilusión provocada por la luz. Sacudí la cabeza y volví al trabajo, intentando ignorar esa sensación incómoda que me recorría la espalda. Pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos mis ojos volvían al reflejo en la pantalla y la sombra seguía allí. No se movía, no cambiaba. Solo estaba de pie, justo detrás de mí, observando. Me levanté. Necesitaba despejarme. Caminé por los pasillos silenciosos. El único sonido era el zumbido del dispensador automático en la sala de descanso. Tomé una botella de agua e intenté sacudirme la tensión. Por un momento funcionó. Me sentí un poco mejor, hasta que regresé a mi escritorio. En cuanto me senté, la sensación volvió. El aire se volvió más pesado. El reflejo en la pantalla era más claro ahora. La sombra parecía más alta, más definida. Una figura completa. Una persona de pie, justo detrás de mi silla. Me giré. Nada. El silencio era abrumador. Sentía el corazón martillando en mi pecho. Era como si algo invisible me estuviera observando, esperando que cometiera un error. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidí apurar el trabajo y marcharme cuanto antes. Cuanto más rápido saliera de ahí, mejor. Me concentré en la pantalla, mis dedos golpeando el teclado con torpeza, cuando las luces parpadearon. Primero un leve destello, luego otro más fuerte, hasta que todo se apagó. La oficina quedó en penumbras. Solo la débil luz de mi laptop seguía encendida. Y fue entonces cuando lo vi claramente. Ya no era una sombra. Era una figura oscura, definida, con forma humana, de pie justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, las manos suspendidas sobre el teclado. No podía moverme, ni respirar. La figura tampoco se movía.
pero su presencia era sofocante, como si llenara la habitación de un frío tangible. Podía sentir su mirada, incluso sin verla directamente. Mi respiración se volvió superficial, entrecortada. Sentía mi propio pulso golpeando en los oídos. Con un gesto tembloroso, extendí la mano hacia el borde del portátil. Pensé que si cerraba la pantalla todo desaparecería, como si al negar su reflejo lo borrara del mundo real. Pero apenas mis dedos rozaron el borde de la computadora, la figura se movió. Dio un paso hacia adelante. Su contorno se hizo más nítido. Pude distinguir su rostro, o lo que quedaba de él, pálido, difuso, como una máscara sin forma definida, salida de una pesadilla. El terror me invadió de golpe. Me puse de pie de un salto, tirando la silla al suelo. No miré atrás, solo corrí. Agarré mi mochila y salí disparado hacia el pasillo, mis pasos resonando en el edificio vacío. Cuando llegué a la puerta me atreví a mirar por última vez, y allí estaba, de pie junto a mi escritorio, en la oscuridad, mirándome. Sus ojos, o las sombras donde deberían estar, estaban fijos en mí. No me siguió, pero su presencia se quedó grabada en mi mente. No me detuve hasta estar fuera, respirando el aire helado de la noche. La lluvia empezaba a caer y el frío me devolvió un poco la cordura. Me quedé allí, en la acera, temblando, el corazón desbocado, las manos temblorosas, intentando convencerme de que lo que había visto no era real, que todo había sido producto del cansancio, del insomnio, pero el miedo era demasiado real, tan real como el vacío que había sentido cuando esa cosa se acercó a mí. Esperé afuera durante varios minutos, intentando asimilarlo, hasta que comprendí que no había una explicación lógica para lo ocurrido. Y también supe que no volvería a entrar en ese edificio jamás. A la mañana siguiente envié un correo a mi jefe. Renuncié. No di ninguna explicación. No la necesitaba. Nunca conté lo que vi, ni lo que sentí. Hasta el día de hoy no sé qué era aquella figura. Tal vez un fantasma, o tal vez mi mente, agotada por tantas noches sin dormir, me había jugado una mala pasada. Pero sea lo que sea, logró algo que ningún trabajo, ni ningún miedo anterior, había conseguido jamás. Me hizo jurar que nunca volvería a poner un pie en esa oficina. Historia 8. No sé por qué acepté entrar en aquel edificio viejo. Tal vez fue la emoción de hacer algo prohibido, o quizás solo quería demostrarme a mí mismo que no tenía miedo. Ese lugar llevaba abandonado desde que puedo recordar. Alto, oscuro, en el borde del pueblo, como un gigante en descomposición. La gente decía que estaba embrujado, pero yo no creía en fantasmas, al menos no en ese entonces. Fue una noche nublada cuando decidí ir. La luna estaba escondida detrás de capas gruesas de nubes, proyectando una luz tenue y siniestra sobre todo. Podía oír el viento silbar entre los árboles mientras caminaba por el sendero de tierra que conducía al edificio. Cuanto más me acercaba, más fuerte latía mi corazón, pero me repetía que eran solo nervios. No estaba asustado. No podía estarlo. La entrada era un hueco enorme donde antes había una puerta principal. La madera se había podrido, dejando astillas y bordes irregulares y filosos. Respiré hondo, di un paso hacia adentro y al instante sentí cómo bajaba la temperatura. El aire allí dentro era pesado, casi sofocante, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Mis pasos resonaban mientras avanzaba por la primera habitación. Todo estaba cubierto de polvo, una capa gruesa, asfixiante, que dificultaba ver qué había debajo. Había muebles viejos, rotos y olvidados, esparcidos por todas partes como restos de un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida. Las paredes se estaban descascarando, dejando al descubierto la estructura del edificio, como si se le vieran los huesos. En el ambiente flotaba un olor leve a humedad y podredumbre,
Me movía despacio, intentando captar cada detalle. Había algo inquietante en ese silencio, como si el lugar estuviera esperando algo. Cada crujido de las tablas del piso bajo mi peso me hacía sobresaltarme. Una y otra vez me decía, es solo un edificio viejo nada más. Pero muy adentro, algo no se sentía bien. Caminé por un pasillo estrecho, con las paredes pareciendo cerrarse a mi alrededor. Mi linterna parpadeó y solté una maldición en voz baja. La golpeé un par de veces y la luz se estabilizó. Ahora podía ver el final del pasillo, una puerta entreabierta. No sé qué me impulsó a empujarla, pero lo hice. La habitación del otro lado era más grande y más vacía. Las ventanas estaban rotas y el viento aullaba a través de ellas, haciendo que las cortinas se movieran como si tuvieran vida. Pasé la luz por el cuarto y fue entonces cuando lo vi. En la esquina más lejana una sombra se movió, lenta, deliberada. Al principio pensé que era el viento jugando conmigo, pero volvió a moverse, y entonces entendí que no era el viento. Aquella sombra tenía forma, una figura casi humana, pero no del todo. Era más oscura que la propia noche, como si un pedazo del edificio se hubiera desprendido y hubiera cobrado vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía moverme, no podía respirar. La figura sombría se quedó quieta, observándome. No tenía ojos, pero yo podía sentir su mirada, fría, penetrante. Quise correr, pero mis piernas no obedecían. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que se me saldría. Y entonces, sin previo aviso, la figura se movió. Se deslizó por el piso sin hacer ni un solo sonido, acercándose. Fue ahí cuando por fin encontré fuerzas para darme la vuelta y correr. Me lancé por el pasillo con la linterna rebotando en mi mano. Las sombras parecían estirarse, extendiéndose hacia mí mientras huía. Detrás de mí escuchaba algo, un roce suave que crecía, volviéndose más fuerte y más cercano con cada paso. Me tambaleé por las habitaciones, tropezando con escombros y muebles destrozados. La respiración se me cortaba en jadeos ásperos, pero no me atrevía a detenerme. El edificio se sentía como un laberinto. Se retorcía, giraba, me llevaba en círculos. Podía sentir las paredes cerrándose, la oscuridad aplastándome desde arriba. Y entonces lo vi, la salida, el hueco donde antes estaba la puerta principal. Me arrojé a través de él y caí sobre la tierra afuera. El aire frío de la noche me golpeó como una ola. Me puse de pie a trompicones y miré hacia atrás. La figura sombría estaba allí, justo dentro, observándome. No me siguió, pero podía sentir su presencia como un peso sobre mi pecho. No dejé de correr hasta llegar a la carretera principal. Tenía las piernas ardiendo y los pulmones gritándome por aire. Solo entonces disminuí el paso y miré una última vez hacia el edificio. Era apenas una forma oscura contra el cielo nocturno, silenciosa, inmóvil. Pero yo sabía lo que había visto. Nunca volví a ese lugar y nunca le conté a nadie lo que pasó. Pero a veces, cuando la noche está callada y el viento se queda quieto, vuelvo a sentir esa mirada helada sobre mí, como si la sombra nunca me hubiera soltado del todo. Es una sensación que me eriza la piel, que me manda un escalofrío por la columna, recordándome aquella noche y la oscuridad que vive justo al borde de la luz.